Sí, Señor, tú eres santo, Yes, santo, Lord. santo, You are Jehová holy. Dios de los ejércitos. Holy, holy, Lord of Toda la hosts. tierra está llena de tu gloria. All the land Gracias, is filled Jesús. with your glory. Gracias, Jesús. Thank you, Aleluya. Jesus. Damos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. We give thanks to the King of Kings and Lord of Lords. ¿Cuánto creen que Dios está en medio nuestro? How many believe that God is among us? Dios ha sido tan bueno para con nosotros. God has been so good to us. Nos ha regalado un nuevo año. He has given us a new year. Y en este año, ¿puede sentarse, por favor? You may be seated, and in this year, Y en este mes de enero, en este año this month of January, this year, que tenemos, that we have, tuvimos una semana de santificación. we had a week of sanctification. 14 exponentes de la palabra de Dios. 14 exponents of the Word of God. Cada noche se hablaba de dos temas, Every night we talked about two topics de lo que tiene que ver con los dones espirituales. as it pertains to spiritual gifts. Y nosotros queremos pasar de lo que es la teoría a la práctica. We want to move from theory to practice. La importancia de usar los dones espirituales. The importance of using our spiritual gifts. Hemos estado hablando de esos dones We've been talking about those gifts, y hemos respondido estas preguntas. and we've answered these questions. ¿Qué son los dones espirituales? What are the spiritual gifts? ¿Quién los reparte y cómo? Who distributes them and how? ¿Cuál es su propósito? And what is its purpose? Ahora queremos hablar de ponerlo en práctica. Now we want to talk about putting them into Es decir, practice. de pasar de la teoría a la práctica. To move from theory to practice. De nada sirve It's worth nothing tener los dones espirituales to have the spiritual gifts, y sabemos que todos los tenemos and we know that we'll have them si no lo ponemos a la práctica. if we don't put them to practice. ¿Se acuerdan en una ocasión que Jesús manda 70 de sus discípulos Remember on an occasion when Jesus sent 70 of his disciples, y dice que ellos salieron y predicaron el evangelio and it says that they went out and preached the gospel, y ellos se sorprendieron and they were surprised cuando vieron que los demonios se sujetaban en su nombre, en el nombre de Jesús. when they saw that the demons were subjected to Jesus' name. Los dones del Espíritu solo cumplen su propósito The gifts of the Spirit only fulfill their purpose cuando nosotros los ejercemos. when we exercise them. ¿Y cuántos están dispuestos a ejercer los dones espirituales que And how tenemos? many are willing to do that? Si un miembro del cuerpo no funciona, If a member of the body doesn't function, todo el cuerpo se sufre. the entire body suffers. Usted puede tener You can have un pequeño dolor en un dedo, a small pain in your como el que toe yo tengo ahora. or in your thumb, like the one I have right now. Tengo varios días con un dolor en el dedo, pero todo el cuerpo se está sufriendo. I have several days where my thumb hurts and the whole body is suffering. ¿Sabía usted que así son los dones del Espíritu Santo para la iglesia? Did you know that the spiritual gifts are like that for the church? La iglesia sufre The church suffers cuando los dones espirituales no se ejercen dentro de la iglesia. when the spiritual gifts are not put to practice. Pero damos gracias a Dios But we give thanks to God por cada uno de ustedes for every one of you que están ejerciendo sus dones espirituales. who are putting your gifts to practice. ¿Cuánto creen eso? How many believe that? Cuando no usamos los dones del Espíritu, When we don't use the gifts of the Spirit, oiga, cuando no lo usamos, lo que sucede. listen, when we don't use them, look at what happens. Alguien camina sin dirección Somebody walks without direction porque nadie habla de la palabra de Dios. because nobody talks about the Word of God. ¿Usted cree que estamos viviendo esos tiempos? Do you think we're living those days? Que nadie quiere hablar de la palabra de Dios, sino que piensa solo en ellos mismos. That nobody wants to
talk about the Word of God but only think about themselves. Cuando aplicamos el don de la profecía We apply the gift of prophecy y el don de la exhortación, and the gift of fueron de los exhortation. dones que nosotros estuvimos hablando del Espíritu. These were some of the gifts that we were talking about. Alguien pierde la esperanza, cuando no lo aplicamos, alguien pierde la esperanza porque nadie ejerce fe cuando más la necesitaba. Somebody loses hope when the gift of faith is not applied. ¿Por qué digo que nadie ejerce esa fe cuando más la necesitaba? Why do I say that nobody puts that to practice when somebody's needed? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Because faith comes through hearing and hearing the Word of God. ¿Y cómo oirán si nadie la predica? Well, how can they hear if no one preaches it? Pasa como le sucedió, como decía el profeta Ageo, Happens like the prophet Haggai, que trabajaban y el jornal lo echaban en saco roto. that they worked and their fruits were put into sacks with open Eso holes in it. significa de qué valen nuestras oraciones This means what worth do our prayers have cuando nosotros no accionamos. when we don't act? Se queda en el vacío. It stays in the void. Y eso es lo que vamos a explicar, de que no quisiéramos que se quedara ahí. And that's what we're going to explain. We don't want them to stay there. Por eso dije que alguien entonces pierde la esperanza. Somebody loses hope. Cuando no aplicamos el don de fe y de milagros, When we don't apply the gift of faith and the gift of miracles. alguien permanece en la confusión porque nadie le enseñó la palabra de Dios. Somebody remains in confusion because the Word of God was not taught to them. Al aplicar el don de la enseñanza, As we apply the gift of teaching, hay necesidades visibles que permanecen sin respuestas. there are visible needs that are not responded to. Estoy hablando de cuando no se aplica la enseñanza de la palabra de Dios. We're talking about when the teaching of the Word of God is not applied. Permanecen sin respuestas. They remain without answers. Cuando alguien no experimenta el amor de Dios de manera tangible, Somebody doesn't experience the love of God in a tangible way porque nadie lo manifiesta en acción. because nobody manifests in action. Porque una cosa es decir yo tengo amor o yo amo a Dios One thing to say is I have love and I love God y no mostrar ese amor. and not show that love. Es como cuando el esposo le dice a la esposa, It's like when the husband tells the wife, mi amor, pero tú sabes que yo te quiero. my love, but you know I love you. Yo no tengo que estar diciéndote siempre que yo te quiero si tú lo sabes. I don't have to tell you that all the time if you know it. No, la esposa quiere No, the wife wants que tú y yo le digamos a ella that you and I tell her que ella es hermosa y que uno la quiere that she's beautiful and that we y que love uno her la ama. and that we love her. Mujeres, ¿qué dicen ustedes? Women, what do you say? ¿Dicen amén? You say amen? Parece que no, Looks like no. porque hay mucha mujer y poco amén. There's a lot of women and very few amen. Dios sabe que tú le amas, pero Él quiere oírte que tú le amas. God knows that you love him, but he wants to hear that you love him. Así las personas quieren ver no solamente el oírte a ti que tú le amas, sino que tú muestras tu amor. In the same way, people don't just want to hear that you love them, they want you to show your love. Cuando no hacemos esto, las almas se pierden porque el evangelio nunca se hizo visible delante de ellos. When we don't do these things, souls are lost because the gospel never became visible to them. ¿Cómo la gente van a llegar a los pies del Señor si no le predicamos la palabra del Señor? How are people going to come to the feet of Jesus if we don't preach? Esto no es teoría, es práctica This isn't theory, it's practical, impactante y necesaria. impactful, and necessary. Mire, un evangelio solamente que conduzca palabras nada más A gospel that produces words only, y no se ven las manifestaciones del Espíritu, and the manifestations of the Spirit are not seen,
es un evangelio que queda vacío. It's a void gospel. Y usted y yo somos responsables de esto. And you and I are responsible for this. Pastor, a eso yo vine aquí, Pastor, that's what I came here a recibir de los dones espirituales. to receive from the gifts of the Spirit. Lo va a recibir, espéralo ahí un momentito. You're going to receive it. Just wait there for a second. Tu don oiga bien, Listen well. cada uno de los dones que Dios nos ha dado, Every one of the gifts that God has given us, Él lo ha repartido en cada uno de sus hijos. He has distributed amongst His children Con esa libertad, with that freedom para que esos dones sean multiplicados. so that those gifts can multiply De manera tal in such a way que cuando usted recibe de ello, when you receive them, tanta gente van a ser tan impactada so many people are going to be so impacted que de ahí es donde vemos that that's where we see que salen los diferentes tipos de ministerios. that the different ministries arise. Cuando tú tienes el don de persistir, When you have the gift of persistence, mejor dicho, de presidir, of presiding, puede direccionar las próximas generaciones. you can direct the next generation, O lo mismo, impactar próximas generaciones que vienen. impact future generations. Y de ahí en adelante tú vas a ver personas como pastores, evangelistas, profetas, maestros, And from there on out, you're going to see people like pastors, prophets, evangelists, teachers, que van fluyendo that they flow por lo que reciben de parte de ti, de lo que Dios te ha dado a ti. because of what they receive from you that God has given you. Cuando tú tienes el don de la enseñanza, When you have the gift of teaching, puede proteger a los otros de no ser engañado por falsos maestros. when you have the gift of teaching, you can protect others from being fooled by false teachers. Dice, Pablo le decía a Timoteo Paul told Timothy que habrán hombres amadores de sí mismos, that there will be men lover among themselves, pero que también habrán falsos maestros but that there will also be false teachers, que introducirán encubiertamente herejías, that they were introduced in a covert way, que introducirán lies, falsas enseñanzas. that they would introduce false teachings. Pero tú sé sobrio en todo, But you be sober in everything. tu don de discernimiento de espíritu puede contrarrestar las maquinaciones del enemigo. Your gift of discerning spirits can counteract the schemes of the enemy. Cuando tú tienes discernimiento When you have discernment, y tú llegas a un lugar, when you go to a place, tú puedes darte cuenta de la atmósfera que hay. you can realize the atmosphere. Tú puedes discernir You can discern que hay una altimaña del enemigo. that there's a scheme of the devil. ¿Sabe usted que no a todos los lugares donde llegamos nosotros sentimos lo mismo? You know that in all the places that we arrive, we don't feel the same thing Cuando experimentamos esos dones espirituales. when we experience those spiritual gifts. Tu don de fe Your gift of faith puede avivar la fe de otro can increase somebody else's faith y sostener la misión de Dios and sustain the mission of God en un momento crítico. in a critical moment. Por eso es importante That's why it's important que uno tenga ese don de fe. that you have that gift of faith. Es diferente It's el don de different. fe It's different a tú creer por fe. for you to believe by faith. Si tú te das cuenta, If you dentro de los realize- dones espirituales que hay, Among the spiritual gifts that are la fe faith, está en los dos lugares. it's in both places. Está como don de fe It's as a gift of the Spirit, y está como cómo se manifiesta esa fe también. and then it's also how it's manifested. Así que es muy importante esto, So this is very important
Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Because the word says that it's impossible to please God without faith. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de lo que le busca. Because it is necessary that all those who approach him believe that he is, and he is a rewarder Así que podemos ejercer ese don con la ayuda de Dios. of those who seek him, and so we need to exercise that gift of the El of don de God. misericordia puede mostrar el amor de Dios. The gift of mercy can show God's love. ¿Sabía usted que usted y yo debemos de tener misericordia You know that you and I should be merciful, como Dios tuvo misericordia de nosotros? like God had mercy on us. Así como David decía que tuviera misericordia de él. Just like David said, have mercy on him. En el Salmo 51, In Psalm 51, David falla delante de Dios. David fails before the Lord. Y David le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme And, a tu misericordia. and David said, have mercy on me, O Lord, according to your mercies. Y él habla y le dice, borra mis rebeliones, He says, wipe my transgressions, límpiame más y más de mi maldad. cleanse me more and more of my iniquities. Él decía, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Because I recognize my transgressions, my sin is always before me. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Against you only have I sinned and done evil in your sight, para que sea justo en tus juicios. so you can be just in your verdict. Y en ese salmo habla, In that psalm, it speaks about, y él dice, crea en mí, oh Dios, he says, create in me, O Lord, un corazón limpio a clean heart, y renueva un espíritu dentro de mí. and renew a spirit inside me. Pero él dice más todavía en este salmo. But he says even more in the psalm. Él dice He says que comience por su vida to start with his life para que otras personas so that other people puedan creer en el Evangelio. can believe in the gospel. Entonces yo enseñaré a los transgresores tus caminos And then I will show other transgressors your ways, y los pecadores se convertirán a ti. and sinners will convert to you. Cuando una persona tiene esa misericordia de parte de Dios, When someone has that level of mercy on behalf of the Lord, es cuando has reconocido de dónde el Señor lo ha sacado. that's when they recognize where the Lord has taken them out of. Mientras usted no reconoce esto, As long as you don't recognize this, no va a tener esa misericordia por otras personas. you're not going to have that mercy for others. Tu don de sanidad puede permitir que otros cumplan su llamado. Your gift of healing can allow others to fulfill their calling. El mismo Señor dice en el libro de Santiago, en el capítulo 5, The Lord himself says in James chapter 6, Él dice que si alguno está enfermo, he says that if anyone is ill, llama a los ancianos de la iglesia y únjale con aceite. to call the elders of the church and anoint them with oil. Y la oración del justo, And the prayer of the just oiga bien, lo va a sanar. will heal them. Y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. And if they had sinned, they will be forgiven. No es que todas las enfermedades provienen del pecado, It's not that all illnesses come from sin, pero la gran mayoría de enfermedades provienen por el mismo pecado. but a great majority of them does come ¿Usted from sabía sin. eso? Did you know that? Por eso la palabra es tan clara cuando lo dice. That's why the word is so clear when it says it. Que si alguno hubiera cometido esos pecados, le van a ser perdonados. That if any had sinned, they will be forgiven. ¿Y eso viene a través de qué? And that comes through what? De la sanidad. Through healing. Y yo sé que aquí hay muchos que tienen ese don de sanidad, And know that there are many here who have that gift, pero tenemos que ejercerlo. but we need to put into practice. No es orar al Señor, si tú quieres, sánalo. It's not just to pray, Lord, if you want, heal Porque them, sabemos que la sanidad viene de Él, no de nosotros. because we know healing comes from Him and not us. Tú y yo tenemos que creerlo You and I need to believe it y usar la palabra. and use the word. Señor, tu palabra dice Lord, your word que says por tus llagas that by your wounds fuimos nosotros curados. we were healed. Declaro en tu I nombre declare in your name sanidad divina sobre ese cuerpo. divine healing over that En body el nombre de in Jesús. the name of Jesus.
Y Dios lo va a hacer. And God does it. Dios lo va a hacer. God will do it. Claro, siempre conforme a su voluntad. Of course, always according to his will. Amén. No esperemos buscar Let's not wait to seek ese último recurso. that last resort. Ese debería de ser el primero. That should be the first. ¿Usted está oyendo? Are you listening? El primer recurso tiene que ser ese. That needs to be the first recourse. Hello, ¿estamos acá? Amén. Tu don de servir puede permitir que la obra de Dios avance con estabilidad. Your gift of serving can allow the work of God to advance in a stable way. Dios nos llama a todo a servir. God calls all of us to serve. El primer servidor fue Jesús. Jesus was the first servant. Él dice, yo no vine para ser servido, He says, I didn't come to be sino served, para servir a but to otros. serve others. Ese es nuestro mayor ejemplo. That's our greatest example. ¿Cuántos tienen ese don de servir? How many have that gift of Levanta la mano los serving? que tienen el don de servir. Raise your hand if you have the gift of serving. Qué poquito. How little. Levante su mano alto, 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 los que tienen el don de servir. Raise your hand high, high, high. Those who have the gift of Ok, service. no voy a decir lo otro porque a algunos no les gusta. I'm not going to say the other because some don't like it. Lo digo. Do I say it? Ahí te está diciendo que no. You're saying no. Ok. El que sirve, sirve. Y Those ya. who serve, serve. And that's it. Tu don de interpretación de lenguas Your gift of interpretation of tongues puede traer palabras de Dios al pueblo. can bring the word of God to the people of God. Interpretación de lenguas. Interpretation of tongues. Yo sé que muchos hablamos en lenguas. I know that many of us speak in tongues. Y yo sé que aquí hay muchos que interpretan las lenguas también. I know there are many here that interpret Y tongues. todo esto es para edificación de la iglesia. And all of this is for the edification of the church. ¿Para qué es? For what is it? Para edificación de la iglesia. For the edification of the church. Hay hermanos que no hay aquí, There are brothers, which none are here. como dicen por allá, son muy averiguados. They're Quieren averiguar o fijarse en otras cosas y no se fijan en su ficha, como dicen. They look at a lot of other things, but not themselves. Ver si aquel habla en lengua. They see that that one speaks in tongues. Esperan muchas veces que venga una interpretación. They wait many times for an interpretation to come. Ok, eso es bueno. Okay, that's good. Eso es bueno. That's good. Pero la interpretación va a ser ¿para qué? But Para, interpretation para edificación de la iglesia. It's going to be for what? For the edification of the church. ¿Se puede? Is it possible? Hay otras personas que tienen el don tanto de lenguas como el don de interpretación también. There are others who have both the gift of speaking in tongues and interpreting tongues. Lo importante es que cuando esto ocurre, The important thing is that when this occurs, se cumpla. it is fulfilled. Casi siempre esperamos el cumplimiento de una vez. We always expect for it to be fulfilled immediately. No, Dios lo hace como Él quiere. God does it as He wants. Se cumple en el tiempo indicado del Señor. It is fulfilled in God's timing. Y si no se cumple, And if it's not fulfilled, entonces hay que examinarlo. then we have to examine it. Simplemente. Simply. Amén. El problema no es la falta de dones, The problem isn't the lack of gifts, es la falta del uso de esos dones espirituales. it's the lack of use of those spiritual gifts. No solamente en esta iglesia, en muchas iglesias. Not just in this church, in many churches. Ahora vamos a comenzar. Now we're going to start. Vamos a ponernos de pies. Let's stand on our feet. Mateo 25, Matthew 25, del 14 al 25. starting with verse 14. Ahí nosotros vamos a encontrar There we're going to find esos talentos que Dios le dio a estas tres personas. those talents that God gave these three people. Pero vamos a orar But let's pray para que
esos talentos y dones que nos ha dado Dios a nosotros, So those gifts and talents that God has given us, podamos ponerlo en práctica. we can apply them. Que en este año podamos decir But in this year, we can say lo que Dios ha hecho para la gloria y la honra de su what nombre. God has done for His honor and His glory. Amén. Amen. Dígame, aunque sea por fe. Say amen, even if it's only by faith. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque creemos que tus dones, Señor, que tú nos has dado, se han de efectuar de manera sobrenatural en este nuevo año, Dios. Glorifícate de manera muy especial, Señor. Que tu palabra no caiga en el vacío, sino que pueda producir al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Mateo 25, 14 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Matthew 25, starting with verse 14, and we read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó Voy a comenzar de nuevo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. The kingdom of God is like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. So also the one with 2 bags of gold. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Gained 2 more, but the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene. The man with 2 bags also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. I have gained 2 more over them. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. El verso 24, pero, Verse 24, this but. no es muy bueno como algunos. It's not a very good one like some others. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. But then the men who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Él sabía y conocía al Señor. He knew the Lord. Y él dice lo que es el Señor, que es donde él siembra, donde, ¿cómo es? And Recoge donde él no ha sembrado y nada. he says that the Lord Entonces conocía al Señor. reaps where he doesn't sow, so he knew the Lord. Ahora fíjese lo que sucedió en el 25. Now look at Por what lo happens cual in- tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí lo que es tuyo. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. Él no se quedó con el talento del Señor. He didn't stay with God's talent. Él se lo entregó de nuevo para atrás. He gave it back to him. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Let's see what happened. Puede sentarse, vamos a dejarlo hasta ahí. You may be seated. Let's leave it there. En la parábola de los talentos, Jesús no está hablando directamente de los dones espirituales, sino de lo que Dios confía a sus siervos. In the parables of the bag of gold, Jesus is not talking specifically about the gifts of the Spirit. He's talking about what God entrusts to his servants. ¿Qué Dios te ha confiado a ti? What has God trusted you with? De igual manera, el principio aplica a cada uno de nosotros. In the same way, the principle applies to each of us. Dos esperaban que todo lo que él confía, es decir, los dos primeros, el que le entregaron 5 talentos lo multiplicó por 5, el que le entregaron 2 lo multiplicó por 2 más, que son 4. Es decir, que el Señor se lo entregó conforme a la capacidad de cada uno de ellos. The first one received 5, the second received 2, which means the Lord gave it to them according to their capacities. Pero vemos la diferencia al que le entrega 1, But we see a difference with the one that receives 1, que tuvo miedo y lo escondió. that he was scared and hid it. Muy parecido a lo que nos sucede a muchos de nosotros, It's a lot like what happens to que us. tenemos miedo de ir y predicar la palabra a otras personas. That we're scared to go out and preach the gospel Nos to other sentimos people. como que ellos son muy grandes y nosotros muy pequeños. We feel like they're very big and we're very small. Y para Dios todos somos iguales. And for God, we're all the same. Podría tener mayor posición de algunas cosas, You might have a greater position of other things, pero al final de todo, but in the end of it all, ¿qué sucede cuando uno muere? Todo se queda. what happens when we die? Everything's left behind. Todos vamos en una caja de muerto. We all go in a casket. Todos vamos a la tumba o a la bóveda. We all go to a tomb. Todo. All of us. Pero el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra. But the soul that sins, that will Entonces lo die. más importante es And so the most important thing is asegurar su alma con el Señor. ensure your soul with the Lord. Así que no tenga miedo de predicar la palabra. And so don't be afraid to preach the word. No tenga ningún temor. Do not fear. Amén. Ahora vamos a ver las observaciones y las enseñanzas que recibimos nosotros. Now let's see some observations and some teachings that we can receive. No se le dio lo mismo a todos, pero a todos se les dio algo. The same thing wasn't given to everyone, but everyone received something. El juicio no fue por cuanto produjeron, sino por si usaron lo que recibieron. Pero sí por lo que ellos usaron, lo que ellos producieron, más bien. Judgment didn't come because of what they produced, but it came because of the usage of what they received. Esto conecta directamente con los dones del Espíritu que también nosotros tenemos. This connects directly with the gifts of the Spirit which we have. Dios lo ha repartido a cada uno de nosotros sobrenaturalmente. God has given it to us in a supernatural way.
no son iguales para todos, It's not the same for everyone. son dados con propósitos, They're given with a purpose. requieren fidelidad y administración. They require fidelity and administration. No significa comparación. This does not mean comparison. Porque es que somos un cuerpo It's because we're one body y todos nos necesitamos. and we all need each other. Y qué bueno cuando trabajamos como equipo, And how good it is when we work as a team. cada quien con diferentes dones. Everyone with different gifts. Se presentó una misión A mission came up y todos vamos con And we- ese propósito. and we all go with that purpose. Donde sabemos que When en we todo know- Dios es glorificado. Where we know that in everything God is glorified. ¿Por qué muchos no usan los dones? Why many do not use their gifts? El obstáculo número 1, Obstacle number one, temor a equivocarse. fear of making a mistake. Jeremías 1:5. Jeremiah 1, starting with verse 5, tells us, Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Y yo dije, ay, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Allah, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. But the Lord said to me, do not say I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Do not be afraid of them, for I am with you. I will rescue you, declares the Lord. Dios es que te ha mandado, no temas. God is the one who sent you. Don't be afraid. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Because God is with us, who can be ¿Quién against nos podrá us? hacer frente? Who can confront him? Observaciones y enseñanzas. Observations and teachings. En primer lugar, Jeremías no cuestiona el llamado. First, Jeremiah doesn't question the calling. Como algunos otros, yo sé que Dios me ha llamado. Like some of us say, I know I've been called. Yo sé que Dios me ha dado dones. I know that God has given me gifts. Él estaba cuestionando su capacidad. He was questioning his capacity. Y en parte podemos decir que es bueno. And in a way, we can say that that's good Porque no estamos dependiendo de nosotros mismos. because we're not depending on ourselves. Estamos dependiendo del We're Señor. depending on the Lord. Y así es como Dios se glorifica. And that is how God is glorified. Eso no es rebeldía. This is not rebellion. Es una inseguridad que hay en Él. It's an insecurity that is in him. Cuando dice yo soy niño, When he says, I am a child, está diciendo no estoy listo. he's saying, I'm not ready. Cuando dice no sé hablar, When he says, I can't speak, está diciendo he's saying, me puedo equivocar. I can make a mistake. Pero Dios no espera perfección, espera obediencia. But God isn't looking for perfection. He's looking for obedience. Gracias. ¿Qué espera Dios? What is God waiting for? Obediencia. Obedience. Amén. Que le obedezcamos a Él. That we obey him. No permita que el temor te paralice. Don't allow fear to paralyze you. ¿Usted sabía eso? Que el temor muchas veces paraliza a uno. Did you know that? That No permita fear esas cosas. paralyzes people? Don't allow that to happen to you. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Because the Lord has promised to be with us all the day until the end of Isaías times. 41:10 nos dice, Isaiah 41:10 no tells us, temas porque yo estoy contigo. No desmaye porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you.
I will uphold you with my righteous right hand. Por eso es importante usar la palabra de Dios. That is why it's important to use the word of God. Cuando llegan esos temores que nos quieren paralizar, When that fear comes that wants to paralyze decimos us, lo que el Señor nos ha dicho a we nosotros. say what the Lord has already said to us. 2 Timoteo 1:7. 2 Timothy 1:7. Porque no nos ha dado Dios, diga conmigo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. For the Spirit God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Entonces podemos decir, yo tengo dominio propio. And so you can say, I have self-control Cuando llegan esas tentaciones a nuestras vidas. when those temptations come to our lives. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Now, what can we learn from this? El temor nos hace callar cuando Dios quiere que hablemos. Fear can make us silent when God wants us to speak. ¿Usted está viendo eso? Are you listening to this? Dios quiere que tú hables, pero el temor te hace callarte. God wants you to speak, but fear makes you be silent. El temor nos hace detenernos cuando Dios quiere que avancemos. Fear makes us stop when God wants us to keep going. El tiempo no se detiene. Time doesn't stop. Usted y yo no debemos de detenernos, tenemos que avanzar. You and I shouldn't either. We need to keep going. ¿Usted está viendo esto? Are you listening to this? ¿Se acuerda cuando el faraón venía detrás del pueblo de Israel Do you remember where Pharaoh was coming after the people of Israel con su carro with his carts a destruirlo? to destroy them? Que Moisés estaba frente al mar. That Moses was before the water? ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? And what did the Lord ¿Qué tú tienes en tus manos? say to Moses? What do you have in your hand? Tenías la vara, ¿no verdad? He had the staff, right? Entonces le está diciendo, no te detenga. And so he's saying, don't Usa lo stop. que tú tienes. Use what you have. ¿Qué tú tienes? What do you have? Usa lo que tú tienes. Use what you have. Dios te ha dado esos dones. God has given you those gifts. Úsalo. Use them. Úsalo. Use them. Úsalo que al final Use them that at the end tú vas a cruzar. you will cross. El Espíritu Santo no espera que no te equivoques, espera que dependa de Él. The Holy Spirit doesn't expect you not to make mistakes. He expects you to depend on Him. El obstáculo número 2, Obstacle number 2, compararse con otros. comparing yourself to others. ¿Cuántas veces no hemos estado comparando con otras personas? How many times have we compared ourselves to others? Si yo fuera, If I was, esa comparación se oye mucho. that comparison, you hear that a lot. Si el esposo mío fuera como el de mi amiga, If my husband was more like my friend's husband, porque yo veo que el esposo de fulano de tal es como así, de esta manera, si él fuera así, because I see that so-and-so's husband is this way, if mine was like that, o viceversa. or vice versa. Ni te compare con otro, Don't compare yourself to others, ni quiera lo que otros tienen para ti. or don't want what others have for yourself. Confórmate con lo que Dios te ha dado. Be satisfied with what God has given you. Y aquí vemos algo And here we see something de un rey llamado Saúl. of a king called Saul. En Samuel capítulo 18, verso 6, In 1 Samuel 18, verse 6, dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de músicas. when the men were returning home after David had killed the Philistine, the women came out from all the towns of Israel to meet King Saul with singing and dancing, with joyful songs, and with timbrels and lyres. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000.
As they danced, they sang, Saul has slain his thousands and David his tens of thousands. Problema serio para David. Serious problem for David. Las mujeres The women lo metieron en problema. got him in trouble. No, el que se metió en problema fue Saúl. No. The one that got in trouble was Saul. Saúl lo que estaba era envidioso Saul was envious de lo que sucedió. of what happened. Y Saúl dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David. Y dijeron 10,000, ¿cómo es? 10,000 a mí y 10,000 y miles. No le falta más que el reino. Saul was very angry. This refrain displeased him greatly. They have credited David with tens of thousands, he thought, but me with only thousands. Señor, pero ¿por qué tú bendices más a este que a mí? Lord, but why do you bless him more than me? Si yo oro más que él, If I pray more than him, ayuno más que él, I fast more than him, yo sirvo más que él. I serve more than him. Señor, tú no te fías todo lo que yo hago. Lord, don't you see everything I do? Y él siempre está bendecido y yo no. He's always blessed, and I'm not, Igualito que Saúl. just like Saul. Saúl se quejó de que por qué David le cantan a David que 10,000 Saul y a mí complained, solamente 1,000. Saul complained about why do they Si sing los dos David estábamos en la batalla. about tens of thousands and me only thousands? Pero Weren't we- ¿se acuerdan que cuando el filisteo Goliat But do you remember when the Philistine Goliath llegaba para intimidar al pueblo? came to intimidate the people? ¿Cómo estaba David? ¿Cómo estaba el mismo rey Saúl? How was King Saul? Temblaba el rey Saúl y King sus Saul soldados también. was shaking, as were his soldiers. ¿Y qué hizo este pequeñito David? And what did this little David do? Ahora fíjense, Now antes look. de él enfrentarse a Goliat, Before confronting Goliath, él se enfrentaba a los leones he confronted the lions, cuando querían querían comerle las ovejas. but they wanted to herd his sheep. Él se entrenó muy bien en el campo He was very well trained in the country con la onda. with the sling. Por eso es que es importante That is why it's important entrenarnos bien en el aposento, to train ourselves well in the upper room, allá en lo oculto donde Dios no nos está viendo. in the hidden where only God has seen us. Dios es que revela entonces las cosas. God is the one that then reveals. Entonces cuando sale ese pequeñito de allí And so when that little one comes out como un poderoso gigante, as a Por- powerful giant, hemos declarado este mes de ayuno y we've oración. declared this month of Si se fasting terminó and la semana de praying. santificación, If the week of sanctification is over, pero hay que seguir en ayuno y but you oración still have to continue in fasting and praying, para que en todo Dios sea so glorificado. that in everything God may be glorified. Para matar ese To gigante kill that giant que nos está atormentando. that is tormenting us. Pastor, ¿y cuál gigante? Pastor, what giant? Hay un gigante de la fornicación, There's a giant of fornication, de masturbaciones. of masturbation. Hay un gigante de avaricia. There's a giant of Hay otro de avarice. pornografía. There's another of pornography. Esos gigantes hay que matarlo. Those giants have to be killed. De esos gigantes que yo me estoy refiriendo. Those are the giants I'm talking about. Y como por ahí, y como dicen, y por ahí para abajo. And from there on out, Hello. Oiga, el verso 18, 9 dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. verse 9 says, and from that time on, Saul kept a close eye on David. Eso fue antes, eso era con David y Saúl. That was before. That was David and Saul. ¿Usted cree que hoy puede pasar también? Do you think that can happen too? Mientras más nos consagramos, The more we consecrate mientras más ourselves, nos parecemos a Cristo, the more we look like Jesus. los carnales te van a ver mal y el diablo también. Those who live in the flesh are going to look at you badly, and so will Puedo the dar un devil. aplauso al Señor. Give God a round of applause. Lo importante es que Cristo te vea bien. The important thing is that Jesus sees you well.
Ok, vamos a ver la observación y es la enseñanza que tenemos aquí. Observations and teachings we have here. Saúl se comparaba a David mientras David se enfocaba en obedecer y honrar a Dios. Saul compared himself to David, while David was focused on obeying and honoring God. ¿Se da cuenta la diferencia? Do you see the difference? Saúl se enfocaba en lo que David hacía y lo que decían de él. Saul focused on what David did and what they said about him. Mas David se enfocaba en obedecer a Dios. But David focused on obeying God. Lo mismo que nosotros. Enfócate en lo que Dios The quiere que same tú y yo way. hagamos. Focus on what God wants you to do. Enfoquémonos en eso. Let's focus on that. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer eso con la How ayuda de many are Dios? willing to do this with God's help? David no estaba compitiendo, David wasn't competing. no estaba comparándose, He wasn't comparing himself. solo estaba obedeciendo y honrando a Dios. He was only obeying and honoring God. Él servía fielmente. He served faithfully. Él se mantenía humilde. He kept himself humble. Crecía en favor y en habilidad. And he grew in favor and ability. Ahora, mientras Saúl While Saul dejó de mirar a Dios stopped looking at God y comenzó a mirar a David. and started to look at David. Comenzó a medirse por el éxito de otros. He started to measure himself by someone else's success. Todavía pasa eso. That still happens. Comparándonos con el éxito de otros. Comparing ourselves to someone else's success. Tengamos mucho cuidado con eso. Let's be very careful with that. Cambió su enfoque de obedecer a Dios. He changed his focus of obeying God. Permitió que la comparación gobernara su corazón. And he allowed comparison to govern his heart. Gente que viven completamente amargado. People that live completely saddened. Si esa es su condición, If that is your condition, deje eso. let that go. Bendiga a su enemigo, Bless your enemy, al que le hace mal. the one that does wrong to you. En Romanos capítulo 12, al final, verso 21, Romans 12:21. fíjese lo que nos dice ahí. It says what it tells us there. Romanos Romans 12, 12, 21. 21. Y yo quisiera que todos los pudiéramos leer And I want all of us to be able to read this en voz alta. out loud. Vamos a ver. Let's see. Duro, fuerte. Loud, strong. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Do not be overcome by Y denle un evil, aplauso fuerte al Señor. but overcome evil with good. And give God a round of applause. Repita otra vez. Say it again. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. No deje que nada, hermano, se meta en su corazón. Don't allow anything to get into your heart. Ninguna amargura, nada de esas cosas. No bitterness. Inmediatamente identifique que eso es del mismo diablo. Immediately identify that as coming no from es the de devil. Dios. That does not come from La, God. la comparación cambia el enfoque. Comparison changes your focus. Ya Saúl ya no buscaba agradar a Dios, sino proteger su posición. Saul no longer sought to please God. He just wanted to protect his position. Mire, si hay gente There are people que se agarran con uña y diente como los gatos que that y no quieren soltarse that de hold ahí. on tight like a cat. They don't want to let go. Y a eso no nos ha llamado Dios a nosotros. And God has not called us to that. Suerte, Let it go. suerte eso. Let it go. Haga así como la hermana, suéltelo. Do this like this. Suéltelo, Let it suéltelo. go. ¿Quién te dijo que tú naciste con él pegado? Who told you they were born next to him O con ella? or with her? Ay, que si me deja me muero. Oh, if he leaves me, I'm going to die. ¿Usted ha oído eso, no? Have you heard that? Right?
No, no, deje eso ya. Let that go. Let that go. ¿Se puede? It's possible. ¿Sabe que cuando uno se compara con otro, You know, we compare ourselves to others. se desenfoca de las cosas que tiene que estar enfocado? You lose focus from the things you need to be focused on. Yo me acuerdo de un carro que yo tenía. I remember I had a car. Me lo chocaron en un lado They crashed it on one side, y el foco se me iba como para un lado así and the focus kind of went to the y side. no miraba correctamente. It didn't look straight, Completamente desenfocado. completely off focus. Así hay gente que anda como el carro que yo tenía. There are people that are walking desenfocado. around like the car I used to have, unfocused. La comparación distrae de la obediencia. Comparison distracts from obedience. Siente distracciones. No Sorry. puede distraerse, hermanos. You can't distract yourself. Y no puede obedecer a Dios. You can't obey God. La comparación destruye el crecimiento espiritual. Comparison ruins spiritual growth. No estamos llamados We're not called a disminuir, sino a crecer en el Señor. to diminish, but to grow in the Lord. Hebreo 12:2 nos dice dónde tenemos nosotros que poner nuestros ojos. Hebrews 12:2 tells us where we need to fix our eyes. Nuestros ojos tienen que estar puestos ¿en quién? Our eyes need to be fixed on who? Vamos a leerlo. Let's read it. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. La obra del Señor crece cuando ejercemos los dones espirituales. God's work grows when we exercise our spiritual gifts. La carta del apóstol Pablo The Apostle Paul's letters ha inspirado a billones de personas. have inspired billions of people. Sus cartas nos están impactando a nosotros hoy en día también. His letters are impacting us today also. De todos los que escribieron, All of those who wrote, Pablo fue el que escribió más cartas. Paul was the one who wrote the most letters, 13 cartas. 13 letters. Algunos dicen que a Hebreo también lo escribió él. Some say he wrote Hebrews as well. Otros dicen que fue Apolo, Some say that it was Apollos. pero quien lo escribiera, But whoever wrote it, la carta de los Hebreos lo que hace es exaltar el nombre de Cristo Jesús, y The- lo más importante de the todo letter of the esto. Hebrews, what it does is to exalt the name of Jesus, and that's the most important thing. Le decía yo a los hermanos en el retiro de ayer, I was telling the brothers and sisters in yesterday's retreat, la segunda semana del mes hay retiro congregacional, the second week of the month, there's always a congregational que es retreat. para todo, That's for everyone. niños, damas, Children, caballeros, jóvenes. ladies, men, youth. ¿Cuántos saben que la segunda semana hay retiro congregacional? Levanten su mano los que lo saben. How many know that the second week of the Muy month bien, is a muy bien. Y si congregational usted lo sabía, retreat? ¿por qué no vino? Very good, very good. If you knew, why didn't you come? Les decía a los hermanos lo que me sucedió en la mañana, I told the brothers what happened to me in the morning, de que Dios no permitió that God didn't allow de que no hubiera un autor de este libro escrito. No hay un autor del libro de los Hebreos. No se sabe quién fue. that there's no author. The author is unknown for this book. Dios sabe quién fue en realidad, God knows who it was really, pero no nos lo dio a conocer a nosotros. but he didn't let us know. Y es que en este libro habla, It's because that book speaks of, hablando del libro de los Hebreos, habla a los judíos. talking about the book of Hebrews, which is Y in muchos de los reference, judíos no creían en Jesús, which was written for the Jewish people. no Many of creían them en Pablo, didn't believe in Jesus or Paul, no creían en Apolo, en esas personas. didn't believe in Apollos or those people. Y Dios
permitió ese autor que escribe And God allowed that author that writes de hablar que Jesús es mayor que la ley, que Moisés. to speak of Jesus as being greater than the law of Moses. Que ya los sacrificios That the sacrifices que se hacían una vez al año that were done once a year, ya no tenían que volverse a hacer más. they didn't have to be done anymore Porque el velo del templo se rasgó en dos. because Y él hizo un solo sacrificio. the veil had been broken in two. He did one sacrifice. No hay más sacrificio. There's no more sacrifices. Así que él habla de tantas cosas maravillosas. And he talks about so many marvelous things. Él habla del Melquisedec, He talks about Melchizedek, que él viene de la orden de Melquisedec, según esa orden de Melquisedec. that he comes according to the order of Melchizedek. Da una explicación tan He maravillosa gives such a beautiful explanation y exalta, como dije antes, el and nombre del Señor. exalts, as I previously said, the name of the Lord. Amén. Fíjese a quienes Dios usa. Look at who God uses. Es decir, que Dios God levanta a Pablo raises Paul, y entonces and Pablo then Paul usa a Bernabé, uses a Sila, Barnabé, Silas, a Priscila, Priscilla, a Aquila, Achilles, a Lucas, Luke, a Tito Titus, y un sinnúmero de personas más también, and a number of como, people, como Timoteo like también. Timothy also. Pero al primero que Dios usa But the para quitarle la ceguera a Saulo, But the first one that God que luego su uses nombre fue cambiado a Pablo, to remove the scales of Saul, whose fue name was then changed to Ananías. Paul, was Ananias, y oiga, un And perseguidor listen. de la iglesia como era Saulo. a persecutor of the church like Saul was. Cuando Ananías llega le dice, hermano Saulo, When a lo- Ananias y dice a comes, lo que Dios le envió He says, Brother Saul, a he poner las manos says, sobre él. what God sent him to do, to place his hands over him. Y sus escamas cayeron. His scales fell. ¿Y qué sucedió también? And what Fue happened? lleno el Espíritu Santo de Dios. He was filled by the Holy Spirit of God. Eso es lo que verdaderamente Dios hace. That is what God truly does. ¿Hasta dónde hubiera llegado el ministerio de Pablo sin la ayuda de estas personas? Where will Paul's ministry have gone if he had not received help from these people? Dije que somos un equipo. I said we were a team. La ayuda de estos hombres These men's help que trabajaron con Pablo that worked alongside Paul lo llevó a diferentes lugares, took him to different places a que pudiera seguir creciendo este ministerio. so that ministry can continue to grow. Claro, siempre sabemos que está Dios primeramente, Of course, we know that God is first, pero Dios pone gente alrededor de uno but para God eso. puts people around us for that. Amén. No se trata de quién brilla, It's not about the one who shines. se trata de que el propósito de Dios se cumpla entre nosotros. It's about God's purpose being fulfilled among us. Muchos queremos brillar, Many of us want to shine, pero el que debe brillar es Cristo Jesús. but the one that needs to shine is Christ Jesus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? And so, what do we need to do? Mano a la obra. Let's get to work. Vamos a trabajar. Let's work. Tenemos todo un año para hacerlo. We have an entire year to do this. Pregunta que tal vez usted tenga. Questions you might have. ¿Y si me equivoco? What if I make a mistake? Dios no espera perfección, Él espera obediencia. God doesn't expect perfection, He expects obedience. No importa las veces que nos equivoquemos. Doesn't matter how many mistakes we make. Lo importante es que obedezcamos a Dios. The important thing is that we obey God. ¿Mi don realmente importa? Es una pregunta. Is my gift truly important? ¿El don que Dios me ha dado The, es importante? the gift that God has given me, is it important? Claro que sí. Of course. Todos los dones son importantes y necesarios. All the gifts are important and needed. Consejo práctico de parte del Espíritu a través del apóstol Pablo. Practical advice from the Holy Oiga Spirit estos consejos. through Paul. Listen to these advice. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti.
Revive the gift of the Spirit of God that is in you. Segunda de Timoteo 1:6. This is in 2 Timothy 1:6. No descuide el don que hay en ti. Repito. Don't lose care of the gift that is in you. No apagues el espíritu. Do not extinguish the Spirit. No menospreciéis las profecías. Do not put aside prophecy. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 5. This is in 1 Thessalonians 5:20. Examinarlo todo, Examine everything, retener lo bueno. retain what's good. Procurar los dones espirituales. Procure the spiritual gifts. 1 Corintios 14:1. 1 Corinthians 14:1. Hágase todo con la edificación, para edificación. Do everything for edification. Concluimos. We conclude. La pregunta no es si el Espíritu Santo quiere obrar. The question isn't, does the Holy Spirit want to work? La pregunta es si la iglesia está dispuesta a obedecer. The question is the church willing to obey? Esas son las diferencias que hay entre una cosa y otra. That's the difference that exists between one thing and the other. Eso no es para condenarnos, es para despertarnos. This isn't for condemnation, it's to wake us up. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Rise up, you who are asleep among the dead, and Es Christ will lift you necesario up. que nos despertemos. It's important that we wake up. Dios no espera que te sientas que está listo, God doesn't expect you to feel ready, pero sí Él promete estar contigo todos But he- los días hasta el fin del mundo. but He does promise to be with you all the days until the end of times. Ministre conforme al poder que Dios le ha dado. Minister according to the power that God has given you. Primera de Pedro 4:10. 1 Peter 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. Cuando usted ministre, ministre para bendecir a otros. When you minister, minister to bless others. Filipenses 2:3 nos Philippians dice: 2:3 tells us, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Not looking to your own interests, but each of you to the interest of the others. Siéntase que los demás son superiores a usted. Feel like others are greater than you. Pastor, yo Pastor, me, soy don fulano de tal. I'm Mr. So-and-so. Pero no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, But don't have a higher concept of yourself than you need to have. sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. But rather think of yourself according to the level of faith that the Lord has imparted over you. No se sienta con ese aire de superioridad. Don't feel with that air of superiority. Aprendamos de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Let's learn from Jesus, who is humble ¿Sabe and usted meek que of cuando heart. usted se siente que no es superior a los demás, Did you know that when you feel like you're not superior to others, usted guarda más respeto a los demás? you're more respectful to others? Ministre de su corazón. Minister from your heart. Colosenses 3:23. Colossians 3:23.
Y vamos a leerlo todos porque ya estamos terminando. And let's all read it together because we're about to finish. Y todo lo que hagáis, dígame duro, póngase de pie, por favor. Stand on your feet. Say it loud. Y todo lo que hagáis, hacedlo, haga así, de corazón para el Señor y no para los hombres. Whatever- Otra vez. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Diga conmigo, todo lo que yo hago, Say with me, all I do, lo hago de corazón, I do it from the heart, como para el Señor as for the Lord, y no para los hombres. and not for men. Y todo es And everything is todo. everything. Si usted hace un favor, If you do someone a favor, hágalo como si lo estuviera haciendo como para el Señor do it as if you were doing it for the Lord y no para el hombre. and not for men. Lo que usted le hizo a esa persona, What you did to that person, ese favor que usted le brindó, that favor you gave them, y esa persona no se lo agradeció, and that person wasn't grateful, y le hizo ese mal, and you did that evil, y usted lo está sufriendo, and you're suffering that, es porque usted lo hizo para él. is because you did it for him. Si usted lo había hecho para el Señor, If you had done it for the Lord, usted no sufre. you don't suffer. Pero todavía está temprano But it's still early para usted perdonarse. for you to forgive. Y yo quiero orar por eso. And I want to pray for that. Así que todas esas cosas que hay en su corazón And so all of the things that are in your heart en contra de esa persona, against that person, por las cosas que le sucedieron, los males que pasaron, en su because of the vida, things that happened to you, hoy es el momento today's the moment de que usted se perdone primeramente that you forgive yourself first para luego perdonar a los demás to then forgive others que le faltaron, que le ofendieron. that failed you, that offended you. ¿Cuántas veces hemos dicho, How many times have we said esa persona lo que merece es la muerte? that person deserves death? Lo hemos dicho muchas veces. We've said it many times. Esa persona lo que merece es salvación y vida eterna. What that person deserves is salvation and eternal life. Esa persona lo que necesita es arrepentirse. What that person needs is to repent. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Let's pray. Pray. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, mira a esas personas que están heridas por algunas situaciones por las cuales ellos han estado atravesando. Situaciones que le pasaron, Señor, muchísimos años atrás. Permite, Señor Dios de los ejércitos, que tú nos ayudes a que podamos perdonar a aquellos que nos faltaron. De la misma manera que tú nos perdonaste, Señor. Tú dices que si no perdonamos a los demás, tú tampoco nos perdonarás a nosotros. Perdónanos, Señor Dios de los ejércitos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, oh Dios. Obra de manera muy especial. Señor, mira aquellos que nos ven a través de las redes. Te pedimos, oh Dios, que tú tengas compasión con sus vidas. Mira aquellos, Señor, que en este momento oran juntamente conmigo y dicen, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. No permita, Señor, que yo sea como un Saúl envidiando a David. No permita, Señor, que en mi corazón entren cosas que están afectando mi caminar contigo. En el nombre de Jesús, yo te pido, oh Dios, que tú entres a mi vida, que mi alma, Señor, obtenga esa salvación y esa vida eterna que proviene de ti. Obra de manera especial. Confieso mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero orar, hermanos, también por aquellas personas que quieren la oración.
Aquellas personas que han sentido quebrantadas, enfermas, yo creo que Dios es un Dios sanador. Amén. Yo quiero orar por esas personas que están enfermas. Amén. Algunos están enfermos. Llama a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite. Gracias a Dios que todos están sanos. Amén. Pero un aplauso fuerte.